Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre una clase nueva, el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo voy a separarlo en dos videos. En este video vamos a ver sobre sus características, las funciones y una parte de los componentes. En el segundo video vamos a ver la otra mitad de los componentes y tendríamos finalizado el tejido sanguíneo. Para empezar con sus características, es una variedad de tejido conjuntivo especializado. Ya con eso terminaríamos el tejido conjuntivo o las variedades de tejido conjuntivo especializado que les mencioné en la clase de tejido conjuntivo, las cuales el tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso. Bien, el color rojo oscuro y rojo vivo. El rojo oscuro presenta sangre desoxigenada, es decir, con poca presencia de oxígeno, y es una sangre, aparte de ser desoxigenada, es una sangre venosa. El rojo vivo es una sangre oxigenada, es decir, con alto porcentaje de oxígeno. Y el rojo vivo es arterial. Por eso es que, por ejemplo, cuando se saca un tubo de sangre, podemos ver si es más oscuro o más vivo, o más fuerte el color. O cuando te haces un corte, podemos diferenciar el porqué del rojo oscuro al rojo vivo. La viscosidad es 4,5 a 5,5 más viscosa que el agua, y eso va a depende de la cantidad de eritrocitos, o lo que vendría a ser los glóbulos rojos. El pH va de 7,35 a 7,45 y se podría decir que es ligeramente alcalino. El sabor es salado por presencia del sodio y metálico por presencia del hierro. El volumen es una treceava parte o lo que vendría a ser lo mismo, un 8% de la masa corporal. Bien, la osmolaridad va de 280 a 300 miliosmoles por litro, y aquí hay un dato importante. El sodio es el ion principal. Y por último, la densidad, que va de 1,06 gramos por mililitro. Terminadas las características, ahora vamos a pasar a las funciones y hablar sobre cada una de ellas. Bien, ahora continuamos con la parte de las funciones. Tenemos 8 funciones. Empezamos por la hemostasia. Tiene un componente que detiene hemorragia, es decir, cuando ocurre un sangrado. Por ejemplo, nosotros hacemos un cuchillo y se retira el cuchillo, ocurre una hemorragia, es decir, la salida de
una cantidad de sangre. Y bueno, que este tema también tiene que ver porque sucede el proceso de coagulación y ahí también ocurre la función del tejido sanguíneo, la hemostasia, que detiene hemorragia. La función hormonal transporta hormonas. Equilibrio ácido-base tiene buffers o también llamados tampones. Esos buffers o tampones tienen una función de equilibrar el ácido en la sangre o equilibrar el pH. Habíamos dicho que el pH es de 7,35 a 7,45. Eso no puede ir más ni menos. De eso se encarga el equilibrio ácido-base. La termorreguladora transporta el calor producido por el metabolismo. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, cuando en un cuarto cerrado hay una persona después de almorzar o después de merendar, pues va a sentir un poco de calor. Pero si se encuentran una cantidad de 20 personas en el mismo cuarto, pues con el pasar del tiempo van a sentir calor. ¿Por qué sucede eso? Porque al momento de nosotros de digerir los alimentos, pues obtienen energía, y esa energía se libera en forma de ATP, que es la energía que nosotros usamos o que usan los seres vivos o los organismos para hacer sus funciones, como correr. Eso es una forma de liberar calor, de energía. La otra forma se libera en forma de calor ambiental, es decir, una cierta cantidad de energía se libera para nuestras acciones y la otra cantidad de energía se libera en forma de calor, es decir, nuestro cuerpo expulsa calor. Y es por eso que nuestra temperatura está en ese estadio de 37 grados. Y entonces esa es la termorreguladora que pues transporta el calor producido por el metabolismo. La función excretora transporta desechos como por ejemplo el CO2, que ya pasó por la hematosis y va hacia el llave baja y sale por la boca. CO2, la urea, que es el producto casi final de la filtración en los riñones de todas las sales, todo el agua, que posteriormente se convierte en orina. Y por último la creatinina. Función defensa. Tiene a los leucocitos. O también llamado los glóbulos blancos, que dicho sea de paso es la primera línea de defensa inmunitaria. La función nutricia transporta nutrientes, como por ejemplo a la glucosa, tenemos a los aminoácidos y a los ácidos grasos, que es en sí los lípidos. Y por última función la respiratoria, que transporta el CO2 y el O2, que es el dióxido de carbono y el oxígeno. Ahora vamos a pasar a la primera parte de componentes. Bien, habíamos hablado y continuando con esta parte sobre los componentes, hablando del plasma, que es un líquido amarillento, transparente y salado. Presenta sustancias inorgánicas, orgánicas, desechos metabólicos y pigmentos metabólicos. Las sustancias inorgánicas, presenta el agua como un 90% y los iones como el sodio, magnesio, potasio, cloro, calcio. En sustancias orgánicas tenemos a la glucosa, ácidos grasos o los lípidos y las proteínas, que son 4. Tenemos a las globulinas, que transportan fármacos y hormonas, las albúminas, que realizan lo mismo pero además una presión oncótica, las inmunoglobulinas una inmunidad humoral
y los fibrinógenos que participan en la coagulación. Sabemos que la coagulación es el proceso que consiste o que realizan los vasos sanguíneos para detener el sangrado. Desechos metabólicos: urea, ácido úrico, creatinina y CO2. Los pigmentos metabólicos, principalmente la bilirrubina y los carotenos. En esta esquematización tenemos al plasma y a las células sanguíneas, que lo veremos en la siguiente clase. El plasma representa un 55% y las células sanguíneas un 45%. Bien, con eso hemos terminado y en la próxima clase vamos a ver sobre la otra mitad del componente del tejido sanguíneo. Hasta luego, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.